Comenzaremos con el curso de concreto reforzado. El primer tema que abordaremos será el tema de flexión simple en una sección simplemente armada. Mostraremos un ejemplo y calcularemos para la viga de concreto reforzado en la que los esfuerzos de tensión son menores que su módulo de ruptura. Por tanto, se supone que no aparecen grietas de tensión y que los esfuerzos son similares a los que ocurre en una viga construida con material homogéneo. Abundando más sobre el tema, si se supone que se coloca una pequeña carga transversal sobre una viga de concreto de refuerzo en tensión y que esta carga se incrementa gradualmente en magnitud hasta que la viga falla, entonces cuando esto sucede encontraremos que la viga pasa por tres etapas distintas antes de que ocurra el colapso. La etapa 1 es donde el concreto no está agrietado. La etapa 2, los esfuerzos elásticos y el concreto es agrietado. Etapa 3, de resistencia última. Se considera una viga relativamente larga, de manera que los efectos cortantes no tienen un gran efecto en su comportamiento. La etapa de concreto no agrietado refiere que bajo cargas pequeñas, cuando los esfuerzos de tensión son menores que el módulo de ruptura, la sección transversal total de la viga resiste la flexión, con compresión en un lado y tensión en el otro, como se muestra en la viga. En la segunda etapa, concreto agrietado. Esta etapa es de esfuerzos elásticos. Al incrementar la carga, después de que el módulo de ruptura del concreto se ha excedido, comienza a desarrollarse grietas en la parte inferior de la viga. El momento cuando comienza a formarse las grietas, es decir, cuando los esfuerzos de tensión en la parte inferior de la viga son iguales al módulo de ruptura, se denomina momento de agrietamiento. Al aumentar la carga, estas grietas se extienden rápidamente acercándose al eje neutro, el cual comienza a desplazarse hacia arriba. Las grietas se presentan en aquellos lugares a lo largo de la viga donde el momento real es mayor que el momento de agrietamiento, tal como se muestra en la siguiente figura. Una vez que el lado inferior de la viga se ha agrietado, empieza una nueva etapa, porque obviamente el concreto en la zona agrietada no puede resistir esfuerzos de tensión. La tercera etapa, que es la de resistencia última, conforme la carga crece todavía más, de modo que los esfuerzos de compresión resultan mayores que 0.5 del esfuerzo de compresión, las grietas de tensión se desplazan aún más hacia arriba, igual que lo hace el eje neutro, por lo que los esfuerzos de compresión en el concreto comienzan a dejar de ser lineales. En este análisis inicial se supondrá que la varilla de refuerzo ha cedido. La variación de los esfuerzos es parecida a la que se muestra en la siguiente figura. Para ilustrar mejor las tres etapas de comportamiento de la viga que se han descrito, en la siguiente figura se muestra un diagrama de momento curvatura. Θ se define como el cambio angular de la sección de la viga en cierta longitud y se calcula por medio de la siguiente expresión, en la que epsilon es la deformación unitaria en la fibra de la viga a una distancia y del eje neutro de la viga. La figura muestra el diagrama de momento curvatura para una viga de concreto reforzado con refuerzo de tensión solamente. Se muestra en el eje de las abscisas una curvatura denotada por θ y en el eje de las ordenadas tenemos los momentos. En una primera instancia encontramos MCR, que corresponde al momento de agrietamiento, y esto es cuando empiezan a aparecer las grietas después de aplicarle una pequeña carga a la viga. Posteriormente viene M servicio, que es el momento de servicio. Es donde encontramos la viga en su momento óptimo. Después tenemos el momento de cedencia o el esfuerzo de cedencia, que es donde el acero de refuerzo está trabajando. Sería la cedencia de la varilla de refuerzo. Posteriormente viene un lapso desde la cedencia donde el material se vuelve plástico y ya no regresa a un estado original y lógicamente llega la falla y con ello el aplastamiento del concreto. Para el ejemplo, vamos a suponer que el concreto no está agrietado y vamos a calcular los esfuerzos de flexión en las fibras extremas de la viga para un momento flexionante de 25 kilolibras pie
el concreto de peso normal y tiene un F'C de 4000 libras sobre pulgada cuadrada y un módulo de ruptura Fr que lo obtendremos con la siguiente fórmula: 7.5 por 1. El valor de 1 lo daremos cuando se trate de un concreto de peso normal, y cuando se traten de otros tipos de concretos aligerados podemos considerar 0.85 y 0.71 según sea el caso del concreto, y multiplicado por la raíz cuadrada de F'C, que es 4000, el resultado es 474.34 libras sobre pulgada cuadrada. En el ejemplo como tal vamos a determinar el momento de agrietamiento de la sección. También sabemos que tiene como refuerzo 3 varillas del número 8. Obtendremos el área de cada varilla para saber cuánto es el área del acero que se tiene en esta sección. Para obtener el área vamos a obtener primero el diámetro. El diámetro de la barra sería 8 sobre 8 igual a 1 pulgada, que es lo que tiene de diámetro. Para obtener el área va a ser igual con la fórmula de pi por radio. El radio es 0.5 al cuadrado. Esto por 3, ya que tenemos 3 barras del número 8 como refuerzo, para tener un área de acero igual a 2.356 pulgadas cuadradas. Esto es lo que tenemos de área para 3 barras del número 8. Para darle solución al ejemplo, primero obtendremos los esfuerzos de flexión. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula. Esfuerzo de flexión va a ser igual al momento flexionante por Y, que en este caso Y es el eje neutro o el centroide, sobre IG, donde IG pues es el momento de inercia bruto de la sección transversal. Sabemos el valor del momento flexionante, sabemos el valor del centroide o el eje neutro. Al ser una figura de sección simétrica, el eje neutro lo tendríamos justamente a la mitad, con una altura de 9 pulgadas por la parte de arriba y lo mismo por la parte de abajo. Faltaría obtener entonces el momento de inercia. Para eso vamos a utilizar la fórmula para una sección rectangular, y tenemos que el momento de inercia para una sección rectangular es igual a base por altura al cubo sobre 12. Es igual, tenemos una base de 12 pulgadas por una altura de 18 pulgadas. Consideramos la sección completa. Esta altura al cubo sobre 12. El resultado de esta operación nos da que es 5.832 pulgadas cuartas. Ahora sí, ya podemos obtener el esfuerzo de flexión. Sustituimos en la fórmula el momento, que son 25 kilolibras pie, sobre el momento de inercia, que son 5.832 pulgadas cuartas. Esto lo vamos a multiplicar por el eje neutro, que decíamos son 9 pulgadas. Para resolver esta operación tenemos que hacer la conversión, ya que todos deben de estar en las mismas unidades. Aquí tenemos kilolibras pie, acá tenemos pulgadas, entonces vamos a convertir esto, los pies, a pulgadas. Para ello vamos a multiplicar primeramente para quitar kilo, sería por 1000, entonces nos daría 25.000 libras únicamente, pie. Pero ahora, para quitar este valor que tenemos aquí, estas unidades que tenemos aquí, que son pies,
lo vamos a multiplicar por 12 pulgadas sobre pie, que sería el valor para la conversión. Al multiplicar pies sobre pies, pues vamos a anularlo y nos quedaría únicamente en pulgadas sobre 5.832 pulgadas cuartas, que es el valor del momento de inercia. El esfuerzo de flexión entonces sería igual a 462.96 libras sobre pulgada cuadrada. Aquí tendríamos que hacer la aclaración que como este esfuerzo de flexión es menor que la resistencia a la tensión, es menor que la resistencia a la tensión o módulo de ruptura FR, que teníamos que es un valor de 474.34, se supone entonces que la sección no se va a agrietar. Para terminar el ejercicio, vamos a obtener ahora el momento de agrietamiento, que es al final de cuentas lo que solicita el ejercicio. Momento de agrietamiento. El momento de agrietamiento lo vamos a denotar con la letra MCR. Va a ser igual con la siguiente fórmula. Sustituimos valores, ya tenemos los valores. FR, tenemos que tiene un valor de 474.34 libras sobre pulgada cuadrada sobre Y, que serían 9 pulgadas. Este valor de acá arriba está multiplicado por el momento de inercia, que son 5.832 pulgadas cuartas. Realizando las operaciones, entonces tendríamos que el momento de agrietamiento va a ser igual a 307.373 libras sobre pulgada. Libras por pulgada. Ese valor, si lo queremos convertir ahora a pies, pues únicamente tendríamos que dividirlo entre 12 y dividirlo entre 1000 para que al final nos dé un valor de 25.61 kilolibras pie. Y este sería el valor del momento de agrietamiento. Quiere decir que a partir de este momento la viga va a empezar a experimentar algunas grietas. Y bien, con esto daríamos por terminado el primer tema, esfuerzo de flexión, el primer tema en vigas a flexión, una viga simplemente armada.